que es el libro del profeta Jeremías, capítulo 9. Recuerden que hemos estado corriendo todo el libro de Jeremías. Empezamos desde el 1 y ya vamos por el 9. No vamos a seguir de hoy en 8 días con Jeremías, porque Jeremías es un libro demasiado grande y muy pesado, y creo que el mensaje que Dios quería para la iglesia local es suficiente. Suficiente es el fracaso de Israel para aprender que nosotros también podemos terminar fracasados ministerialmente. Eso es lo que Dios quiere que la iglesia local entienda, que así como Israel y Judá llegaron es un fracaso ministerial lo que tuvieron. Así como ellos tuvieron ese fracaso, así nosotros siempre estamos en peligro de un fracaso ministerial, y eso nos tiene que, digamos, que poner sobre aviso y tener mucho cuidado. Como dijo Pablo, el que está firme mire que no caiga. Y quiero también aprovechar para saludar a Kendall y su novia María Paula. Estoy bien. Pónganse de pie, porque Kendall todos lo conocen, es famoso en el pueblo, es el soltero más perseguido y su novia María Paula, ellos estuvieron en campamento y pues han querido venir con nosotros. Démosles un aplauso También hay una niña que no la veo. Ya está. Póngase de pie. Ella está nueva con nosotros. Ellos vienen, su familia viene de San José, de León 13, de una iglesia bautista. También han estado desamparados y vienen a vivir en San Blas. Y bueno, creo que su mamá no pudo venir, ¿verdad? Díganos su nombre, para todos la conocemos. ¿Ah? Priscila, ¿verdad? Entonces, bienvenida Priscila, esta es su casa, y demos un aplauso a Priscila. Priscila dice que a ella le encanta la escuela dominical y ella está muy contenta de estar con nosotros, ya se siente ambientada. Entonces esperamos que ella haya aquí una casa y que pueda seguir su crecimiento y tenga esto provecho, y que la iglesia le pueda ayudar en todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias y le pedimos que el Espíritu Santo entre en control de la palabra que se expone y el corazón que la recibe, y que el poder del Espíritu esté bendiciendo la necesidad de cada uno, y la gracia esté envolviendo para que su pueblo tenga salud física, que toda enfermedad que no se conozca o se conozca se deshaga, se desaparezca por el poder del Espíritu Santo, que toda distracción mental, toda actividad demoníaca que esté afectando a algunos se deshaga en el nombre de Jesús, y que toda mente esté cautiva a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios pueda penetrar y llevar aquello para que usted le envía. Y bendecimos los corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Les pido por favor se pongan en pie y vamos a leer el texto de Jeremías 9 a partir del versículo 13. Leo para ustedes. Dice la escritura: Jehová dijo: ¿por qué dejaron mi ley, la cual puse delante de ellos? No obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Más bien fueron tras la porfía de sus corazones, tras los Baales, como sus padres les enseñaron. Repito, como sus padres les enseñaron. Repito, como sus padres les enseñaron. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que haré comer ajenjo a este pueblo, les haré beber aguas envenenadas. Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré tras ellos la espada hasta que yo los extermine.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: considerad y llamad a las lloronas que vengan, enviad a llamar a las más expertas y que vengan, apresúrense y prorrumpan en llanto por nosotros, derramen lágrimas nuestros ojos, fluya agua de nuestros párpados, porque en Sión se oye la voz de un lamento. Cómo hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque hemos abandonado la tierra, porque han derribado nuestras moradas. Escuchad, oh mujeres, la palabra de Jehová. Reciba vuestro oído la palabra de su boca. Enseñad lamentos a vuestras hijas, canto fúnebre, cada una a su compañera, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas y ha entrado en nuestros palacios para barrer a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Diles que así dice Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como abono sobre la superficie del campo, como manojos caerán detrás del segador, y no habrá quien los recoja. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien alábese en esto el que se alaba, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que traeré el castigo sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso, sobre Egipto, Judá, Edom, los hijos de Amón y de Moab, y sobre todos los que se raspan las sienes y habitan en el desierto, porque todas estas naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, hemos estudiado Jeremías del 1 hasta el 9, y usted ha leído seguramente todo el libro. ¿Cuántos han leído todo el libro? Amén. Un mejor amén. Amén. Si no lo ha leído, léalo todo en esta semana. Es un libro grande para la Biblia, pero en realidad es pequeño, y usted lo puede leer y usted va a encontrar en Jeremías, que es un libro famoso en la historia humana, y es un libro poético, también contiene prosa, pero es un libro que tiene grandes promesas y también grandes advertencias. Es un libro histórico y es un libro profético, como les dije, cargado de poesía. Yo estoy sorprendido que, por ejemplo, hay personas que yo he conocido en mi vida que odian la Biblia y odian a Jesucristo. Sin embargo, esas personas mencionan versículos de Jeremías. ¿Cómo llegó la palabra de Dios por medio de Jeremías, por esos canales y fíos, al corazón de la gente? Esto es un milagro. Jeremías es un hombre ungido, un profeta poderoso. Junto con Isaías, Ezequiel y Daniel, son los 4 grandes profetas de Israel, lógicamente dejando el lugar a Moisés, que está por encima de ellos. Como usted verá, nosotros tenemos que aprender algo, la historia, qué pasó antes. Usted debe comprender que Dios llamó un día a Moisés y le dijo: Moisés, ven acá, tú vas a ser el hombre mío, tú vas a ser el siervo que yo voy a utilizar. Yo te voy a levantar, por medio de ti voy a hacer grandes milagros para respaldarte, pero tú vas a tener un ministerio importantísimo en la historia de la redención. Bueno, ¿cómo se llama el ministerio que Dios le dio a Moisés? Todos tienen que saberlo. Y si no lo saben, más adelante se los vamos a decir.
pero Dios le dio a Moisés un ministerio. Y este ministerio no era solo para Moisés, sino que era extensivo a todo el pueblo. Para que usted lo comprenda. Así como Dios le dio a Jesucristo un ministerio, y Jesucristo sí tenía la capacidad de asumir él solo ese ministerio. Moisés asumió el ministerio junto con todo el pueblo de Israel. Cuando Jeremías ministra, Jeremías está asumiendo el ministerio de Moisés, pero en una época deprimida, decaída moralmente y digámosle que ministerialmente fracasada, a punto de recibir un espantoso juicio de Dios. Digamos que esto es una disciplina por el mal proceder ministerial en el cumplimiento del ministerio de Moisés. Este pueblo, dijo Isaías, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y los mandamientos que ellos siguen son mandamientos humanos. O sea que el pueblo de Israel había cambiado el espíritu de la ley de Dios y había torcido la interpretación de la ley de Dios. Y ellos habían creado instituciones. Para la época de Jeremías, el Estado judío tiene rey, tiene jueces, tiene sacerdotes, tiene templo, tiene historia. Hay instituciones pesadas en la época de Jeremías, pero estas instituciones se oponen a la palabra de Dios. Al igual que cuando Jesucristo vino como ministro de Dios, las instituciones se opusieron a Jesucristo. Y esto es algo increíble, pero cierto, que el pueblo que desarrolló instituciones basadas en la Biblia se oponga a la palabra de Dios. Esto es un trabajo demoníaco, es algo satánico y es completamente real y es historia. Esto pasó. Usted tiene que comprender que Israel y el ministerio que se le dio a Moisés tuvo una época de gloria. ¿Cuándo fue esa época de gloria? Bueno, esa época de gloria empezó con Moisés y empezó a subir hasta llegar al rey David. El rey David conquistó todos los pueblos que eran fuertes en su época en forma militar y recogió todo el oro del mundo. Y rey David tomó ese oro y lo gastó en el templo de Dios. De manera que el rey Salomón hizo un templo que jamás volverá a ver en la tierra, porque era un templo de oro casi puro y oro puro. Y usted sabe que el oro puro usted ni lo conoce ni yo tampoco, porque nosotros lo que cogemos de oro son aleaciones. Usted coge un anillo y dice, ¿este anillo es de oro? No, no es de oro. Es 20% de oro y 80% de otras cosas. El oro puro es carísimo. Y David quería que Dios tuviera un templo de oro puro. Él y su hijo Salomón, en la época del apogeo de la gloria del ministerio de Moisés, lograron construir este edificio que fue famoso en el mundo antiguo. Pero no solo fue famoso por el edificio, Dios se hizo famoso por la ruina de Egipto. Egipto era una potencia y en los días de Moisés, Moisés llegó y dejó a Egipto en ruina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, no fue Moisés, fue Dios. Dios arruinó Egipto y Egipto no volvió a ser lo que fue. Pero no solo Egipto, luego se levantó Asiria. Y un día Sennacherib llegó todo matón y dijo, yo conquisto Jerusalén. Lo siento. Todo el ejército de Sennacherib quedó muerto por manos de un solo ángel. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Asiria y Egipto fueron arruinados por el poder de Dios mediante el pueblo
y el ministerio de Moisés. Cuando el templo quedó hecho, Nabucodonosor destruyó este templo. Por mandato de Dios, Dios lo permitió. Y esto quedó, bueno, imagínense usted, ahora Carlos estaba haciendo una descripción de Jerusalén en los días de Salomón, del rey David, y usted veía y era un jardín, de lado a lado era un jardín, cosechas increíbles que no se han visto nunca más. Las cosechas de Israel, llegaba gente a verlas, eran tan buenas que llegaban los ingenieros de otros países a ver qué era lo que hacían los judíos, qué era lo que tenían, que se producían esas cosechas. Pero para los días de Jeremías vino una sequía y todo se secó, y el trigo no cosechó, la cebada tampoco. O sea, no había pan para los ricos, no había pan para los pobres. El ganado se moría de hambre, estaba muy flaco y ya no tenía bistec. O sea que era una época de escasez, ya no era aquella gloria que tuvieron en el apogeo que tuvo el ministerio de Moisés. ¿Qué sentido tenía esta gloria que tuvo el ministerio de Moisés? El sentido era que de todas partes del mundo, la gente rica, la que tenía plata, la que tenía recursos, gobernantes, reyes, llegaran a Jerusalén para que conocieran al Dios verdadero, y que después de ver cómo se vivía en Jerusalén, salieran a sus países para contarles cómo se vivía en Jerusalén, cómo vivían los judíos, cómo obedecían la palabra de Dios y cómo ellos adoraban solo al único Dios verdadero. Pero para el tiempo de Jeremías no era así. Cualquier turista venía de Babilonia o de China a Jerusalén y lo que encontraba era sorpresa. Llena de prostíbulos la ciudad. 1, 2, había ídolos por todo lado. 3, la gente era implacable, llena de avaricia, y por cualquier negocio malo mandaban a matar a la persona. Esta decadencia es inaudita en un pueblo que Dios le dijo: tienen que amarse. Amen a su Dios y ámense unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero este pueblo ya no se amaba. La avaricia, el corazón duro y la actividad demoníaca convirtieron a este pueblo en personas que eran capaces, la esposa, de calumniar al esposo. ¿Saben qué es calumniar? Calumniar es decir algo cierto, pero ir a contarle a los demás con mala fe, con mala intención de desacreditar a esa persona, para quebrar su carácter. El esposo calumniaba a su esposa, los padres hablando mal de los hijos y los hijos hablando mal de los padres, y los vecinos comiéndose entre ellos. Bueno, todo el mundo decían: Dios te bendiga, chalón, chalón, pero apenas se iba, venían los malos pensamientos. Este infeliz está lavando dólares o lo que sea. Los malos pensamientos llegaban a raudales, ¿verdad? Esa era la conducta moral de esta gente. Entonces Dios dijo, bueno, el ministerio de Moisés llegó, parece que subió como una palmera y bajó como un coco, porque ya para este momento Dios dice: no, esto así no me gusta, yo voy a disciplinar el ministerio. Recuerden que aquí lo que está en juego es el ministerio de Moisés. Jeremías se levanta para que quede claro que lo que va a pasar fue anunciado antes de que pase. Y segundo, ¿por qué razón pasó? Bueno, pasó porque los papás le enseñaron a los hijos a adorar ídolos. Repito, los papás le enseñaron a los hijos a adorar ídolos. ¿Cómo fue esto? Bueno, yo no sé en qué momento empezó.
No sé quién fue primero, pero esto pasó. Y llegó el momento en que todos habían adorado ídolos. Y esto, para que usted lo entienda, se vuelve un vicio. Y el vicio no podían dejarlo. No había forma que este pueblo dejara ese vicio que tenía de adorar los ídolos. Porque había también, a más de la práctica, había algo demoníaco en los ídolos. De manera que había un atontamiento mental y la persona ya no puede razonar bien y no entiende que el ídolo no puede ayudarle ni puede perjudicarle. Ya no razona bien y entonces por la mala situación de los juicios de Dios, la persona se desespera y empieza a hacer ofrendas cada vez más grandes y cuantiosas a los ídolos, pensando que es que el ídolo demanda más para dar más, y al final terminan arruinados. Pero no disciernen que les pasó eso más bien por los mismos ídolos. Ellos pensaban que los ídolos les iban a solucionar el problema. He aquí la gran locura que este pueblo llegó a tener. Dios dijo: yo los voy a herir con locura. Y este pueblo llegó a estar completamente loco. Había una forma de escapar de aquel lazo. Ahora Carlos explicó que hay un lazo del enemigo. El lazo es que el enemigo te deja loco, te pone velos en la mente, no te permite ver la verdad, y el enemigo empieza a poner velos sobre velos. 1 velo, 2 velos, 3 velos, 4 velos, 5 velos, y cuando usted se da cuenta está envuelto como una momia, totalmente velado, y usted no puede ver la verdad. ¿Quién tuvo la culpa? Los padres les enseñaron a los hijos. Hermanos, los hijos quieren hacer todo lo que el papá hace cuando están pequeños, porque el papá está en lugar de Dios, y para ellos el papá es Dios. Entonces ellos quieren y todo lo copian. O sea, ellos van a copiar todo eso. Por eso es que ahora la generación actual de jóvenes la perdimos, porque no tienen papá. La mayoría de niños ahora no tienen papá. Y por eso es que perdimos la generación, porque ellos no tienen a quién imitar, y entonces empiezan a imitar lo que sea. Y lógicamente que los demonios aparecen ahí para sugerir modelos de liderazgo torcidos, turbios y tenebrosos. Por eso, hermano, cuide sus hijos. Hay ocasiones en que el pueblo de Israel perdió la generación que sigue. Anoche Jaime nos explicaba en un texto de Josué, que Josué cumplió su ministerio, pero perdió la generación que sigue. No cuidó el liderazgo, de que su liderazgo pasara a la generación que sigue. O sea que después de Josué no había quien hablara la palabra de Dios. Y si no hay quien hable la palabra de Dios no se oye, y el corazón humano se endurece, y las personas buscan algo espiritual y solamente van a encontrar que lo único espiritual que hay en el mundo es el sexo y las drogas. Usted sabe que los hindúes y los chinos llegaron al techo espiritual. ¿Cuál es el techo espiritual de los hindúes y los chinos? Bueno, ellos escribieron el Kama Sutra y códigos de ética. Ese es el techo espiritual del mundo, del ser humano. Hasta ahí llegó. Todo lo espiritual que el hombre tiene sin Cristo y sin la Biblia es el sexo y la droga. Fuera de eso no hay nada espiritual, y por eso todo el mundo se fue por ahí. Eso es lo que la gente ahora está practicando, porque los chinos y los hindúes, con el advenimiento de la tecnología, ahora pueden enseñarle a Occidente esa conducta. Inclusive no solamente han enseñado esa conducta, sino que también están enseñando el tatuaje y están enseñando un montón de cosas que ellos han practicado y por las cuales Dios no quiere nada con ellos. Dios se alejó de Oriente. Desde los días de Pablo, Dios dijo: no quiero que Pablo vaya al Oriente. No quiero. Y Pablo quería ir al Oriente, pero Dios no lo dejó. Para que usted comprenda y sinteticemos, Jeremías habló, pero no es Jeremías, es Dios. Este
Este es un hombre que tuvo 40 años de ministerio y en esos 40 años nadie quería escucharlo, nadie quería escucharlo, ni el rey Josías, nadie quería escuchar a Jeremías porque Jeremías estaba puesto para hablarle a la gente duro. Jeremías hablaba y era como un martillo que despedazaba la piedra, era un golpe. Pero ese golpe era necesario porque ya este pueblo ministerialmente había llevado el ministerio de Moisés a la basura. Habían caído demasiado. Y Dios dijo, no, esto no puede ser más. Cada vez que viene un turista a Jerusalén, en vez de llevarse la información de la palabra, dice que raro, en Jerusalén es un enredo eso, porque ahí adoran a Jehová los sábados y los domingos a Baal. Entonces, ¿cómo que esto es lo correcto? Hey, aumentemos un Dios más a Jehová. Y esto se llama aumentar el politeísmo al máximo. Y la culpa la tenían los judíos. Quiero leerles una poesía. Ustedes saben que Jeremías era un gran poeta. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jeremías? Amén. Él tiene una gran recompensa en los cielos. Y él escribió esta poesía. Pobrecita de ti, Jerusalén. Antes era la más famosa de todas las ciudades. Antes estabas llena de gente, pero te quedaste sola, te quedaste viuda. Fuiste la reina de las naciones, pero hoy eres esclava de ellas. La gloria de Jerusalén, el apogeo del año 1400 al año 600. Esa fue la época de oro de Jerusalén. Cuando los judíos emergieron en el mundo y Nabucodonosor, por la gracia de Dios, mandaba correos a todo el mundo. Las mesetas en China y en la India recibieron la información de que el libro de Job es el primer libro de la Biblia y que los libros de Moisés son los primeros libros de la humanidad. No hay libros antes de ellos, no los hay. Dios nunca le dijo a Noé, Noé, meta en el arco una biblioteca, meta un libro. No le dijo nada acerca de libros. Dios no quería que la información del mundo antiguo pasara al nuevo mundo, porque posiblemente nos está protegiendo de personas que vivían hasta 1000 años, llenos de maldad y de pecado. ¿Quién sabe qué prácticas tenían? Y hubieran contagiado con esos libros el nuevo mundo. Dios no quiso que pasaran libros anteriores al diluvio. Dios quiso que fuera la Biblia, el libro que influyera al mundo. La época de oro de Israel llegó hasta los días de Salomón, cuando los reyes llegaban a visitar a Salomón solo para escuchar sus palabras, para hacerle preguntas y oír las respuestas y para llevar copias de la Biblia a sus países. Esa es la época de gloria del ministerio de Moisés, de 1400 a 600 antes de Cristo. De 600 para acá fue miseria, desolación, ruina y pobreza hasta llegar a Juan Bautista, el cual se presentó vestido de traje entero, con corbata de camello. Jeremías tenía un calzoncillo de cuero de camello y un vestido entero de pellejo de camello y una corbata de camello. La lengua del camello se la tenía. Para presentarse, esa era la condición del ministerio de Moisés. A eso lo llevaron. Ahora, ¿cómo se llama el ministerio de Moisés? A ver, ¿quién sabe? Ah, sí saben. El ministerio de condenación. Y la gloria de este ministerio que llegó hasta Juan el Bautista. Cuando Juan
le prepara el camino al ministerio de justificación que se lo dieron a Jesucristo. Y Jesucristo le prepara el camino al ministerio de reconciliación que se lo dieron a la iglesia. Y quiero leer la Biblia para ustedes. Porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? Toda la gloria de Salomón, del templo de David, toda la gloria de los reyes, la riqueza que Israel tuvo, las cosechas que tuvo, la música que tuvo, todo el desarrollo que tuvo, toda esa gloria le compete al ministerio de condenación, porque era Dios bendiciendo el ministerio de Moisés. Pero llegado Jesucristo, el ministerio de condenación terminó. Arrancó el ministerio de justificación que duró 33 años y medio. Y después de eso, 50 días después, nace el ministerio de reconciliación que se lo dan a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Digan todos, yo recibo el ministerio de reconciliación. Quiero que usted mire Jeremías 15:6 y que usted ojalá lo marque ahí, no sé cómo, subráyelo, remárquelo, ojalá lo memorice. Y quiero que usted, este es el corazón del mensaje de Dios a los descendientes de Moisés, a los que tenían el ministerio de Moisés. Alguien lo lee para todos. Amén. Si tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Tú me dejaste y te volviste atrás, dice Jehová. Por tanto yo extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de tener compasión. Bueno, Dios no se cansa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es un antropomorfismo. Significa que Dios habla de sí mismo como si fuera humano, para expresar algo. Un antropomorfismo, digamos, Dios habla como si fuese hombre, como si fuera humano, para expresar que ya está harto de tener compasión, que ya no puede más, que ya seguir más sería poner a Dios en compromiso o llevarlo hasta el borde de lo que Dios puede tolerar. Y por lo tanto, la sentencia del ministerio de Moisés cae y entra en una decadencia, de manera que no volvieron a tener rey, no volvieron a tener riqueza y fueron pobres hasta que Juan Bautista era demasiado pobre. El hombre no tenía ni comida. ¿Sabe qué comía Juan Bautista? Grillo, saltamontes y miel silvestre. Juan Bautista no tenía un salonero que le sirviera el almuerzo, ni una esposa que le sirviera el almuerzo. El hombre estaba agarrando lo que hubiera. ¿Por qué? Porque el ministerio de condenación quedó arruinado, quedó en esa condición por culpa de que los papás le enseñaron a los hijos a adorar a los ídolos. Fueron los papás. Y esto es lo que significa, hermano, si usted es papá, sus hijos van a ir al infierno o van a ir al cielo. ¿Los trajo al mundo para llevarlos al infierno o los trajo al mundo para llevarlos al cielo? Yo voy a los cielos. ¿Cuántos van a los cielos? Amén, hermano. Pero yo quiero decirle, hermanos, la palabra de Dios está pisoteada hoy día. La palabra de Dios no tiene el lugar que debe tener. La ignorancia de la gente actual sobre la historia humana y sobre lo que ha acontecido es tan grande que la gente de aquí, de América y de América Latina sobre todo, no sabe nada de lo que pasó en el Medio Oriente, no sabe nada de la gloria del ministerio de Moisés. La gente no tiene cultura bíblica y la culpa la tiene la iglesia. El ministerio de reconciliación está seco.
está seco. No se sienta usted mejor que la gente de los días de Jeremías. Siéntase responsable de que a usted le dieron un ministerio igual que a ellos y que quizá usted no está cumpliendo. Y lo va a pagar caro, como lo pagaron ellos. ¿Cómo lo va a pagar usted? En la misma forma que ellos. Pérdidas y pérdidas y pérdidas. ¿A quién le gustan las pérdidas? A nadie. Pues aquí Dios dice, bueno, vamos a ir cortando. Les cortamos la lluvia, les cortamos el alimento, les cortamos la salud, les cortamos la paz. Viene el enemigo. Y quiero decirles algo, hermanos. Cuando Dios permitió que Nabucodonosor se levantara, es porque el río Éufrates tuvo el momento perfecto para las mejores cosechas del mundo, mientras que nadie tenía comida, y los babilonios empezaron a vender la comida carísima y se enriquecieron. Esto fue un acto divino. Y Nabucodonosor llegó a tener un ejército que era muy bien alimentado. Aparte de eso, era un ejército que se vestía de rojo porque quería que todo el mundo se diera cuenta que estaban ahí, y eran gente, digamos, que muy saludable. Pero además de eso, ellos desfilaban así. Cuando ellos desfilaban, ellos marchaban en filas perfectas y ellos hacían así cuando marchaban. Pero oír 1.000.000 de zapatazos produce un terremoto, para que usted lo entienda. Ellos desarrollaron el terrorismo como forma de relación política. El terrorismo de ISIS lo desarrolló Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre que acostumbraba a agarrar a un rey y lo acostaban en un tronco y con un mazo de madera le majaban los testículos y el pene y le decían: aquí termina tu linaje, de una vez, en público. Así humillaban a los reyes, les majaban el linaje. Nabucodonosor inventó el miedo, inventó el terrorismo. Esta forma de relación hacía temblar a cualquiera, porque Nabucodonosor agarró al rey de Israel y le dice: vea, papito, para que vea lo que va a pasar con su linaje. Le cogió los hijos uno por uno y se los degollaba en cámara lenta sin anestesia. Vea lo que pasa con su linaje. Y luego pusieron al rey Sedequías ahí en ese tronco, y con el mazo de madera: tome, chichi, ¡plum! Imagínense usted, delante de todo el pueblo. El linaje de Sedequías fue exterminado. Pero Nabucodonosor era tremendamente experto en meter miedo, y agarró al rey y lo asó. ¿Saben qué es asar? Una persona humana. ¿Han visto un cerdo cómo lo ponen ahí en una vara y le dan vuelta en el fuego? Así asó el rey Nabucodonosor al rey de Israel, lo asó en el fuego. Pero antes de asarlo, le metió un hierro candente en los ojos. ¿Sabe qué es lo que le metan a usted un hierro candente en los ojos? Para que usted, después de no ver, se le quede la imagen de sus hijos degollados. Eso es terrorismo. Así es como trabaja ISIS. Ellos aprendieron de estas prácticas. El terrorismo actual viene de ahí. Esto no es nuevo, esto es algo viejo. Y claro, la gente lo que hacía era temblar y someterse al dominio de aquellos que tenían esa capacidad tan terrible, ¿verdad? Jeremías es un profeta que tiene un ministerio muy prolongado, 40 años, y como tal él tiene que decir: señores, yo aquí vengo a destruir todo, vengo a decirles que todo está a punto de fracasar y que ustedes tienen una oportunidad. La oportunidad es que dejen los pecados.
Pero la gente dice, ¿cuáles pecados? Si adorar a Baal no es malo, no es que papá lo hacía. Si papá lo hacía, está bien. Entonces la gente no dejaba los pecados porque papá lo hacía. Papá, fíjese muy bien lo que hace, porque los hijos van a repetir el mismo modelo. Si usted no le inculca a sus hijos la palabra de Dios, si usted no pone la palabra de Dios en el lugar que debe tener en el corazón de sus hijos terminarán leyendo basura y no la palabra de Dios. Jeremías soltó 3 maldiciones. Quiero que alguien me las busque ahí. Búsqueme Jeremías 11:3. ¿Quién dirás tú? Así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Ok, eso no es nuevo, eso ya lo había dicho Moisés en Deuteronomio 28, en Levítico 26. Ellos se lo sabían de memoria, nada más que Jeremías metió el dedo en la mente de ellos, en la memoria, y les dijo: aprieto el botón y recuerden lo que saben de memoria. Maldito el que no obedece las palabras de este pacto. ¿Y qué decían los que escuchaban? Ah, no, Jeremías, aquí no me venga a echar maleficios de maldición. No. Yo no quiero escuchar eso, lo rechazo y no lo escucho. Y aquí mejor, oiga, pongámonos de acuerdo y matemos a Jeremías para que no hable más, saquémosle la lengua. No queremos oír. Pero es que esto no era nuevo. Si esto lo había dicho Moisés hasta el cansancio, se los había advertido Moisés. El ministerio de condenación está en manos de Moisés y Moisés lo hizo extensivo a toda la nación. Y ahora la nación fracasó. Vamos con la siguiente maldición, Jeremías 17:5. Alguien búsquela y la lee para todos con voz potentísima. Ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su lazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. Usted sabe que esta poesía mucha gente la conoce, que no es cristiana. ¿Cómo llegó a ellos esta poesía? Maldito el hombre que confía en el hombre. Esta poesía la conoce la gente. Pero ¿cómo llegó a ellos? 2600 años después de escrita. Porque la palabra de Dios corre como un río. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los pueblos de Medio Oriente, musulmanes y judíos, memorizan las escrituras. Las escrituras musulmanas y judías se escriben en poesía para que sea más fácil de memorizar. Profeta Mahoma era un hombre que no sabía leer y escribir, pero él sabía de memoria toda la Biblia. Y él dictó a alguien que sí sabía escribir el libro, el Corán, ¿verdad? Que es una mezcla de Biblia con algún enredo que se le hizo en los circuitos de la cabeza del profeta Mahoma. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre. Esto es lo que nos enseña, es que es maldito todo aquel que confía en la creación y no en el creador. Y Baal era un dios de la fertilidad, pero la fertilidad no la daba Baal, la fertilidad quien la daba era Dios. ¿Quién da la fertilidad? Dios. Pueden darle un aplauso a Dios por la fertilidad. Jeremías soltó una tercera maldición. Jeremías 48:10. Vamos a darle oportunidad a Jaime para que no se quede. Es muy duro lo que habla el profeta. Jeremías es un profeta encomendado por Dios para hablar duro en una época de apostasía increíble, donde había que hablar sumamente duro. Jeremías 48:10. Amén. Maldito el que hiciere idolatría
indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre su estado. Maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Vamos a leerlo todos juntos. Digan conmigo, maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Leámoslo otra vez todos juntos. Maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Otra vez para ver si se oye bien. Maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. ¿Y qué significa? Que si yo no hago la obra de Jehová, ¿me va a perseguir qué cosa? Uy, la que nadie quiere, ¿eh? La maldición es la que nadie quiere. Nadie quiere esa señora. Ni de lejos la quiere. Esto es lo que Jeremías habló. Y tocaba hablar en un tiempo donde ya era demasiado tarde. En un tiempo donde los papás cometieron el error de enseñarle a los hijos a adorar los ídolos. Y esto trajo la decadencia moral. Los ídolos siempre van a traer la decadencia moral. Mi hermana me decía, mira, vos que estás cerca de Dios. Y le digo, ¿qué tan cerca considerás? Yo sé que Dios está en vos, yo lo sé. Decime, ¿qué es lo que me vas a decir? Que por qué ya yo no aguanto más esta carga que tengo. ¿Por qué no se me soluciona este problema que tengo? Yo estoy viendo a mi hijo caer de cárcel en cárcel, de droga en droga, de pleito en pleito, de escándalo en escándalo. Ya yo no aguanto más. Entonces yo digo, bueno, si yo estoy cerca de Dios, está más cerca la Biblia y usted la tiene. ¿Por qué no se lee Jeremías 10? Ore y pídale que el Espíritu Santo le ayude. Porque yo le he dicho y no me hace caso. Le he dicho hasta el cansancio, agarre todos los ídolos, todos esos muñequitos y bótelos. Y verá el cambio. Porque ella dice, es que no veo cambio. ¿Cómo lo va a ver si tiene la casa llena de ídolos? Y sigue majadera, que no, que es una foto, que es una representación, que eso no son ídolos. ¿Ve qué clase de tontería? El Papa Panchito enseñó que los ídolos son fotos, son representaciones, que no tienen nada malo, son inofensivos, pero aquí dice que no son inofensivos. Los ídolos se pasearon en el ministerio de Moisés. Se pasearon en el ministerio de Moisés. Por eso, hermano, lo primero que usted tiene que hacer cuando viene a Jesucristo es barrer con los ídolos, para que los cambios vengan a su hogar, a su situación, a sus circunstancias. No debe quedar en su casa un solo ídolo. Si queda un solo ídolo, emerge de nuevo y usted se va a dar cuenta, porque va a llenarse de problemas. Y mi hermana sigue terca y Dios la ha llevado. Hermano, ¿cree usted que un día me llamó mi hermana? Ay, vení. Digo, ¿pero qué querés si vos no me aceptás? Siempre me rechazaba la palabra de Dios, y yo con el que me rechaza la palabra de Dios me agarro. Dice, no, hoy no te rechazo, venir. Y ya me va enseñando. Ronchas de pus por todo lado. En la cabeza, en el cuerpo, en todo lado. Digo, ¿qué es esto? Ora por mí. Digo, de ahí sí, pero así que Dios te sana, seguís igual, con los ídolos. Sí, pero es que ya no puedo, ya me voy a morir aquí, no puedo comer de aquí. Bueno, yo oro, pero vea que se lo estoy advirtiendo, que usted sigue majadera, que usted es muy terca y que va a seguir en lo mismo. Y yo pregunto, ¿quién más tiene esto? Ay, mi esposo está podrido de pus, por favor. Tiene 2 años que no consigue trabajo y consigue títulos. Ay. ¿Ve? Llanto y desesperación. Mi hijo, Andresito, tiene leucemia, ¿ve? Calamidad, enfermedad y peste por todo lado. Digo, ¿y ese cielo raso qué es? Dice, ay, está podrido. El zinc se pudrió y todo se está podrido. ¿Ve? Ahí está Dios hablando, pero ¿qué pasa? Que ella
ni siquiera puede entender que esos muñequitos inofensivos para ella son los que están llevando esa ruina. Y su hijo está atrapado por los demonios. Y los demonios no van a salir de su hijo porque el hijo quiere los demonios. Mientras los ídolos estén ahí, no puede haber gloria, no puede haber bendición. Esto es lo que Jeremías enseñó. En Jerusalén no puede haber ídolos. En los judíos, en la casa, no puede haber ídolos. El papá no puede enseñarle al hijo a adorar ídolos. ¿Cómo lo va a llevar el sábado al templo y el domingo a adorar ídolos? Eso es inaudito, eso no se hace. Pobrecito el chiquito, después quedó atrapado, quedó en un lazo y el chiquito no puede salir. Por eso Dios dice, no, aquí mejor quitemos el templito y quitemos toda esa alcahuetería, y aquí lo que va a quedar es un páramo desolado y todo el mundo va a decir, ¿pero qué pasó? Pero Jeremías ya había dicho, no se preocupen, esto no afecta a Dios, esto afecta el ministerio de condenación. La fama de Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? La fama de Dios está fuera del alcance de lo que pasa. El nombre de Dios está por encima de todo. No hay un Dios como el Dios de Moisés. No hay un Dios como el Dios de Jeremías. Es el único Dios. Si hubiera otro Dios, entonces el Dios de Jeremías no sería Dios. No hay. Es el único. Y esto es lo que hay que enseñarle a los hijos. Ahora Carlos Miguel dijo algo que me llamó la atención. Dice, yo fui a Argentina para conquistar el mundo. Vine a Costa Rica derrotado para conquistar Costa Rica. Y ahora me conformo con 2 o 3. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que perdieron los hijos. Perdieron los hijos. ¿Y por qué los perdieron? Porque les enseñaron en algún momento de necesidad a invocar a Baal. En ese momento de necesidad tenga mucho cuidado. ¿Qué va a hacer usted delante de sus hijos cuando le pidan plata y usted no tenga? ¿Va a invocar a Baal? ¿O se va a mantener confiado en el que todo lo provee? Bueno, vamos a ir a Jeremías 52. Para que usted lo mire, Jeremías es el profeta, digamos, que más lloró y que más problemas tuvo. Pero es un libro hermoso. Cuando yo estaba recién convertido, Dios habló a mi corazón por medio de Jeremías. Y lo hizo de 2 maneras. Número 1, un versículo que fue el primero que yo memoricé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese fue el primer versículo que vino a mi corazón como palabra de Dios. Palabra de Dios es cuando la palabra de Dios viene a tu corazón y usted la recibe con fe y le llena de paz y gozo. Clama a mí y yo te responderé. Pero también un día me dijeron, hermano, venga a predicar a la iglesia. Y yo dije, sí, yo voy, pero no fui. Porque tenía miedo y orgullo en gran cantidad. Y el miedo mezclado con orgullo no deja que usted sirva a Dios. Y me fueron a buscar y me dijeron, usted sabe que si Dios le dice que haga algo y usted no lo hace, le va a costar muy caro. Ay, perdón. No lo vuelvo a hacer. Bueno, vuelva a predicar. Ese día fui, prácticamente me oriné por los poros. Del miedo que tenía. De la cantidad de orgullo que yo manejaba. Pero Dios me usó aún así. Y yo prediqué Jeremías 31:3, que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y yo prediqué solo ese versículo, y de pronto un hombre se levantó llorando, avanzó hasta el frente, puso de rodillas y desató
toda su carga emocional de pecado. Y yo quedo asustado. Digo, ¿yo ahora qué hago? No sé qué hacer. Y entonces yo vuelvo a decir la palabra de Dios: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y el hombre estalló más en llanto. Llanto y desesperación. Digo, Dios mío, ahora sí me metí en camisa de once. De pronto el hombre se controló y pudo hablar. Y dice: hermano, yo estaba en adulterio y soy pastor. Y yo pensaba dejar el ministerio, pero ahora Dios me ha hablado por esta palabra. Y de aquí me levanto para seguir el ministerio. Y ese hombre que pensaba dejar el ministerio se levantó y se fue para San Isidro General, y ahora tiene 3 iglesias. Es un gran predicador y nunca más volvió a caer en adulterio. Pero yo no sabía que Dios me estaba usando. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Amén. ¡Es poderosa! La palabra de Dios es poderosa. No hay nada más poderoso en este mundo que la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, tiene vida. Y el Espíritu Santo está casado con la palabra. El Espíritu Santo va a invertir su poder en la palabra. Respaldo de milagros, señales y prodigios van a venir. Este hombre resucitó en ese momento. Estaba en un lazo y Dios se lo soltó y él se levantó para seguir. Recuerden que cuando alguien se cae es porque los demás no le ayudamos suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 6 dice: si alguno es hallado en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu mansedumbre. Amén. Jeremías 52 es el fin de Jeremías, y por eso es que de momento no vamos a hablar más de Jeremías en los cultos. Ya llevamos 9 capítulos, estamos hasta aquí de Jeremías. Realmente Jeremías lo golpea a uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jeremías dice 52, 28: este es el número del pueblo que Nabucodonosor llevó en cautividad. En el 7º año hizo llevar cautivos a 3023 judíos. En el año 18 Nabucodonosor llevó cautivos a 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivos 745 personas de los judíos. Todas las personas fueron 4600. Y estos se entregaron voluntariamente como esclavos a los babilonios por la palabra de Jeremías. Repito, estos 4600 se entregaron voluntariamente a los babilonios por la palabra que Dios habló a través de Jeremías. Cuando Jeremías habló y les dijo: el juicio es inevitable, el que quiere escapar, entréguese a Babilonia, es inevitable. El que sea de Dios, oiga la palabra y escape por su vida. 4600 se entregaron presos a los babilonios. Llegaron a Babilonia y allí entraron encadenados y desnudos como esclavos. Fueron exhibidos en un humillante desfile en la avenida principal de Babilonia, pero Dios estaba con ellos, y pronto estos 4600 llegaron a ser los dueños de Babilonia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Un mejor amén. Amén. Los dueños de Babilonia, los más ricos de Babilonia, los más bendecidos de Babilonia. Era tan grande la capacidad mental de Daniel que todos los emperadores tuvieron que entregarse en manos de él y decirle: Daniel, encárguese usted de todo, porque la cabeza suya es 1000 veces mejor que la mía.
Daniel se encargó de administrar el imperio babilonio y el imperio medo-persa hasta su muerte. Y Daniel es un hombre famoso en todo el Oriente Medio. Su nombre se conoce hasta en China y en la India. Sus escritos llegaron por correo a todo el mundo, financiado por Nabucodonosor, el misionero más rico del mundo. Nabucodonosor se convirtió y se volvió misionero y llevó las noticias, llevó la palabra de Dios a todas las 127 países que habían en ese momento. Se les llamaba satrapías porque había un imperio, no había naciones, había un imperio. Cuando hay un imperio, las naciones quedan neutralizadas y se les llama satrapías. Pero Dios tenía un remanente pequeño. ¿Cuántas personas había en Jerusalén en estos días? ¿O cuántos judíos había en el mundo en estos días? Bueno, no lo sabemos con exactitud, pero se estima que habían 3 millones de judíos. Solo 4.600 recibieron en su corazón la palabra de Dios y se sometieron a ella. Y se fueron a Babilonia, y a los 70 años, como Dios dijo, el emperador ordenó que retornaran a reconstruir el templo para esperar la segunda etapa del ministerio de condenación, la etapa cuando Juan Bautista habría de preparar el terreno para el ministerio que seguía, que era el de justificación. Es muy fácil. Este ministerio se cayó. ¿Pudo tener más gloria? ¿Pudo mantener la gloria de los días de Salomón? Claro que sí. ¿De qué dependía? De que los papás no le enseñaran a los hijos a adorar a Baal. Eso era todo. De no empezar. Tal vez usted, con solo empezar algo, ese es el error. Una vez que lo empieza, ya no puede parar porque se le volvió vicio. Eso es como el problema por ejemplo, el problema del cigarro, digamos, o del alcohol, o la droga. Usted se fuma el primer cigarro y después usted anda con el paquete y usted después no puede dejar de fumar. Usted se toma el primer trago y luego el segundo y ya después no puede parar. Y el alcohol lo va a llevar hasta la ruina. Usted se fuma el primer cigarro de marihuana y después no puede parar. Quiere otro y otro, porque usted lo que quiere es lo que se produce dentro suyo por esos estímulos. Usted lo que quiere es estar dopado y ya no puede salir. Esto es lo que les pasó a ellos, que ellos se habituaron y enseñaron a los hijos y ya después no se pueden quitar. El problema es que eso se hace un vicio y ya ellos estaban en un lazo, atrapados por los demonios y no podían salir. Entonces Dios dijo, no, aquí hay que hacer una quema. Entonces Él quemó Jerusalén, acabó. Jerusalén quedaron solo piedras quemadas, ceniza, y no quedó nadie ahí. Lo que quedaron era alguna gente indigente, judíos, gente muy discapacitada, sumamente pobre, que no eran bienvenidos en Babilonia. En Babilonia solo se recibía gente que llevara buena salud en primer lugar, segundo lugar, que tuviera una capacidad mental superior y un desarrollo de carácter que fuera aceptado por los secretarios del emperador. En Babilonia no vivía gente cualquiera, vivía solo gente porque los babilonios eran elitistas. ¿Sabe qué hacían los babilonios con los chiquitos que nacían defectuosos? Los tiraban en un hueco sin fondo. No batallaban con nadie porque los babilonios no tenían amor. Los babilonios eran gente muy ordenada y por el orden ellos hacían lo que fuera, aunque fuera cruel. Pero Dios después destruyó Babilonia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Hermano, conocer la historia es reforzar el lugar que la Biblia debe tener en mi corazón. Yo por la Biblia me agarro con cualquiera, lo siento mucho, pero la Biblia es la palabra de Dios. Lo siento mucho, pero no se puede cambiar la Biblia por nada.
que la iglesia esté asustada y le tenga miedo al mundo o a los demonios, se debe a que la iglesia no tiene poder. Pero el poder es de Dios y a cualquier momento Dios te puede dar poder si se lo pedís. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo bajó a los infiernos. Después de bajar a este mundo, Él bajó a los infiernos y de ahí subió para llenarlo todos los cielos, presentar el sacrificio y el ministerio de justificación y decirle al Padre: Padre, el ministerio de justificación ya cumplió. Y el Padre dijo: está bien, está consumado, está arreglado. Ahora Jesús, ¿qué quiere? Pídame. Y Jesús le dijo: quiero que el ministerio de reconciliación se le dé a la iglesia. Y el Padre dijo: así sea. Quiero que el Espíritu Santo se le dé a la iglesia. Y el Padre dijo: así sea. Quiero que el Espíritu Santo le lleve a la iglesia dones, el fruto, funciones, que le lleve regalos de toda clase para el carácter. Quiero que la iglesia sea la gloria de Dios en este mundo por medio del Espíritu Santo. Y el Padre dijo: así sea. 10 días después nació la iglesia. Vinieron los regalos del cielo y se quedaron en la iglesia. Y ahora la iglesia tiene todos los regalos del cielo en el corazón, a punto de salir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A punto de salir. ¿Por dónde van a salir de su corazón los regalos? Por la lengua, por la boca. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La fe viene por oír lo que la lengua habla. El poder del Espíritu Santo va en las palabras que la lengua habla. La oración, la conversación suya con Dios. Amén. Amén. Hermanos, si usted no ha leído este libro de Jeremías, aconsejo que lo lea todo. Si ya lo leyó, vuélvalo a leer. El libro es sumamente maravilloso. Este libro es poesía. Este libro tiene un lenguaje clarísimo y una advertencia clarísima que el ministerio de nosotros se puede arruinar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿O mejor amén? Amén. ¿Qué es el ministerio? Es lo que yo hago sirviendo a Dios. Como usted vio ahora, Ricardo y su combo, ¿verdad? El coro de la iglesia. A mí me hizo llorar. ¿A cuánto les hizo llorar hoy el coro? Solo a mí. A mí me hizo llorar el coro, con las canciones, con la administración. Esto es lo que se requiere, que la persona se ponga suave para que esté el corazón listo a la palabra. Amén. Bueno, no todo se perdió. 4.600 fueron salvados de esta debacle. El ministerio de condenación no se arruinó del todo porque Daniel y Ezequiel lo levantaron en Babilonia. No se acabó. El ministerio de condenación no se acabó hasta Juan el Bautista. Porque Dios siempre, por su gracia, dejó, por así decirlo, un remanente que sostuviera la gloria de ese ministerio, aunque fuera una gloria marchita, pero era gloria. ¿Cuántos creen que Juan Bautista es una bendición? Amén. Juan Bautista dijo: Jesús es el profeta más grande que ha vivido. ¿Y por qué es tan grande? Porque Juan Bautista dijo: Dios me dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una declaración profética asombrosa, considerando que Jesús era simplemente un primo de Juan el Bautista, un ser humano que vivía en Nazaret de Galilea,
una región donde vivían los pobres de los pobres, olvidada de los judíos, llena de demonios, pero ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí se levantó un profeta, el último del ministerio de condenación, para proclamar: yo no lo sabía, pero el que me envió a mí me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma, ese es. Y yo vi al Espíritu Santo bajar como paloma sobre él. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El ministerio de condenación cumplió, arrastrándose por el suelo del pecado y por las tinieblas demoníacas, pero cumplió. La Biblia nos llegó por el ministerio de condenación. Moisés tiene su recompensa, Jeremías tiene su recompensa, Jesucristo tiene su recompensa. Dios le dijo: pídeme, te daré todas las naciones. Jesús dijo: quiero todas las naciones. Entonces Dios le concede que para el milenio, de todas las naciones va a haber un remanente. Aún de las personas de Isis va a haber un remanente que entra a milenio, aunque usted no lo crea. Aún de Alemania, de los hijos de los nazis, va a entrar gente al milenio, porque Jesús le dijo al Padre: le pido que me conceda a todas las naciones. Jesús, el Padre le dijo: lo que me pida se lo doy. Y el Padre le concedió que todas las naciones entren a milenio, hasta Costa Rica. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. 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 Hermanos, de hoy en ocho usted va a recibir información valiosísima para su ministerio, porque vamos a trabajar duro en que su ministerio se levante, en que su ministerio tenga poder, que su ministerio tenga recompensa. Jesús dijo que usted iba a recibir un pago por sus servicios considerado más o menos a 100 veces por lo que haga. Pero usted no puede darse el lujazo de perder eso, como se dio el lujazo este pueblo de perder lo que pudo tener en demasía. Usted tiene que cuidar esa oportunidad, ese ministerio que tiene, el ministerio de reconciliación, y lo que usted pueda hacer por él.